Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo versículos del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Los invito a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Oramos. Dios Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que tú transformes nuestros corazones a medida que la palabra es expuesta, que el Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones, que podamos ser transformados cada vez más a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar asiento. Sumisión. ¿Qué es la sumisión? ¿Qué es someterse? Tozer, un predicador, A.W. Tozer, él dijo: la razón por la que muchos aún están preocupados, aún buscando, aún progresando lentamente en su caminar cristiano, es porque aún no han llegado al final de sí mismos. Todavía estamos tratando de dar órdenes e interfiriendo con la obra de Dios dentro de nosotros mismos. Todavía estamos tratando de dar órdenes e interfiriendo con la obra de Dios mismo dentro de nosotros. ¿Qué es la sumisión? ¿Qué es someterse? La sumisión o el someterse en nuestro contexto actual muchas veces o la mayoría del tiempo es percibido como algo negativo, como debilidad. El someterse o mostrar un carácter sumiso no es algo que fluye naturalmente. Generalmente hablando, las relaciones fundamentales que construyen nuestra sociedad cada vez están siendo caracterizadas por una falta de sumisión. Los hijos no son sumisos a los padres, las esposas no son sumisas a sus maridos, los esposos no son sumisos a Dios. Incluso el índice de divorcio entre creyentes y no creyentes ya no puede diferenciarse, distinguirse. Esto es un asunto grave, muy grave. Entonces, ¿qué es someterse? ¿Qué es la sumisión? Antes de compartir con ustedes qué es la sumisión, quisiera compartir 6 cosas que la sumisión no es. Estos son por parte de John Piper y David Barcelo. Ellos explican que la sumisión no es estar de acuerdo en todo. La sumisión no significa dejar el cerebro en el altar. La sumisión no significa que no intentes influir a tu esposo. La sumisión no es anteponer la voluntad del esposo a la voluntad de Cristo. La sumisión no significa obtener toda tu fuerza espiritual a través de tu esposo. La sumisión no significa vivir o actuar con miedo. John Piper, David Barcelo proponen estos distintivos sobre qué no es la sumisión. Entonces, ¿qué es la sumisión? ¿Qué es someterse? Una definición propuesta considerando el texto que acabamos de leer es poner debajo o acomodar por debajo.
Esta palabra se emplea dentro de un contexto militar para referirse a los soldados de menor rango que se ponen bajo las órdenes de los oficiales de superiores de alto rango. En otras palabras, la sumisión es el resultado del reconocimiento de un orden y la autoridad. La sumisión es el resultado de reconocer que hay un orden y una autoridad. Como creyentes, ese orden y esa autoridad es Cristo mismo. El orden ha sido establecido por Cristo. La sumisión es el resultado del reconocimiento de un orden y la autoridad. Y el argumento que quiero compartir con ustedes es que la iglesia de Dios debe mostrar sumisión a pesar de las circunstancias, no importa cualquier sean las circunstancias, porque esto es agradable a Dios y es un instrumento que Dios puede usar para traer salvación a otras personas. Eso es lo que quiero compartir con ustedes de los siguientes minutos. Los versículos que acabamos de leer, del 1 al 6, en esta parte de la carta está dirigida a esposas que son creyentes, pero que están casadas con hombres incrédulos. Pedro escribe para instruir a estas mujeres creyentes cómo ser instrumento de Cristo para que sus cónyuges puedan llegar a ser salvos. Luego el versículo 7, después de dirigirse a las mujeres creyentes, Pedro ahora se enfoca en los esposos creyentes y brinda algunas amonestaciones importantes. Comenzamos con nuestros versículos 1 y 2. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Asimismo, tenemos que entender de qué viene hablando la carta. Nuestro hermano Michael hizo una gran exposición la semana pasada y vimos cómo en el versículo 13 del capítulo 2, que los creyentes se sometan a las instituciones gubernamentales. Luego en el versículo 18 hablamos sobre cómo los siervos deben estar sujetos a sus amos. Y luego vimos cómo Cristo está sujeto al Padre. Seguimos con esa misma idea. Así mismo, al igual que los creyentes, que los siervos, igual que incluso que Cristo mismo, ahora las mujeres, así mismo ustedes estén sujetas a sus maridos. Esta frase implica un sometimiento voluntario de parte de la mujer a la autoridad y liderazgo. Dijimos que la sumisión es el reconocimiento de la autoridad, y esta autoridad y orden está establecido por Dios. Esta frase implica sometimiento voluntario por parte de la mujer a la autoridad o liderazgo de su esposo en el matrimonio. Y notemos que la sumisión no es un término negativo como nuestra sociedad, nuestra cultura lo maneja, sino que no es un término negativo ya que describe a Jesús mismo. La semana pasada nuestro hermano Michael nos decía seguir. Él nos dio el ejemplo de cuando él fue a esta cena y su amigo le dijo, haz lo mismo que yo hago, sigue, imítame. De igual manera, Jesús mismo es quien se sujetó, él fue un carácter sumiso. Él se sujetó a sus padres terrenales, pero sobre todo fue sumiso al Padre celestial. Notemos el objetivo de la sumisión de la mujer. El propósito de la sumisión de la esposa es para la evangelización. Hay un propósito de implicaciones eternas, de modo que puedan ser ganados, refiriéndose a sus esposos no creyentes. El texto nos dice que el objetivo natural de la esposa creyente es la salvación de su familia. Y esto no solo debe ser el objetivo de la esposa del creyente, sino de todos los creyentes. La salvación de aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, aquí vemos que esta frase implica una acción constante de desobediencia a la palabra. No es que desobedeció una vez, sino es el estado en el que se encontraban los esposos de estas mujeres. Un estado de desobediencia a la palabra, un rechazo constante de Cristo, es decir, alguien que no es creyente. Y el mandato de Pedro para la mujer es someterse a su esposo, aun si éste no es creyente. A pesar de las circunstancias, Pedro exhorta a las mujeres a que mujeres estén sujetas a sus maridos. Y es importante resaltar que sumisión voluntaria a la autoridad o liderazgo del marido
es consistente con la igualdad en importancia, dignidad y honor. Se nos ha vendido esta idea que el ser sumiso es debilidad, pero aquí no estamos hablando de diferencia de importancia, dignidad y honor. Recordemos, ambos, mujeres y hombres, hemos sido creados a imagen de Dios. No se trata de valor, no se trata de quién es más importante, de dignidad, de honor, sino de roles establecidos por Dios, y al mantener estos roles Dios es glorificado. Dijimos que la sumisión es el reconocimiento de la autoridad y el orden que Dios ha establecido. Cuando hablamos de sumisión no estamos hablando de importancia, de quién tiene más valor. No, estamos hablando de reconocer la autoridad y el orden establecido por Dios. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. En el texto vemos un énfasis en la conducta. Aquí se ha mencionado dos veces en estos dos versículos. La conducta casta y respetuosa se refiere al actuar de la manera pura, irreprochable y modesta. Es a través de esta conducta lo que hará posible las conversaciones evangelísticas con un esposo no creyente. Una conducta casta y respetuosa en vez de discusiones y sermones forzados. Conductas de sumisión, comprensión, amor, bondad y paciencia, es decir, frutos del Espíritu Santo, muestra a Cristo e influyen al esposo para que la predicación sea posible. El texto nos dice, puedan ser ganados sin palabra alguna, pero sabemos que la salvación solo es posible a través de la predicación del Evangelio. Lo que la conducta va a ser posible esas conversaciones, no va a ser tropiezo. Sí, la conducta es sumamente importante, el no usar palabras, sino el mostrar una sumisión, una comprensión, amor, bondad. Eso va a ser posible llegar a ese punto donde las mujeres podrán compartir el Evangelio. El énfasis de Pedro para su audiencia en estos versículos es que las mujeres estén sujetas a sus maridos, para que sus maridos sean ganados por su conducta casta y respetuosa. Recordemos, la iglesia de Dios debe mostrar sumisión a pesar de las circunstancias, porque esto es agradable a Dios y es un instrumento que Dios puede usar para traer salvación a otras personas. Versículos 3 y 4. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Los peinados ostentosos, llamativos, joyas de oro o vestidos lujosos era lo que caracterizaba la sociedad en la cual Pedro escribe. Las mujeres buscaban impresionar a los hombres e incluso había una competencia entre mujeres. Buscaban impresionarse unas a otras con estos adornos externos. Pero Pedro exhorta a las mujeres a que no vivan de acuerdo con los patrones de este mundo, sino que vivan de una manera que agrada a Dios, que reconozcan el orden y la autoridad establecida por Dios. Ellos están en este mundo, pero no son parte de este mundo. Ellos deben de vivir de una manera que agrada a Dios. Para esto deben entender que el adorno, la belleza que Dios valora es la interior, el carácter de la mujer reflejado en su conducta casta y respetuosa. El texto nos dice que el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno es precioso delante de Dios. No quiere decir que los peinados, joyas, lindos vestidos sean pecado, sino que las mujeres deben apreciar la belleza del carácter más que la belleza exterior. El carácter importa. Character matters. El carácter importa. Pedro intenta comunicar que el adorno de la mujer brota del interior, de lo íntimo del corazón. Y es importante entender este contraste entre el adorno externo y lo que procede de lo íntimo del corazón. La mujer creyente es una nueva criatura después de la salvación. El nuevo pacto otorga un corazón y un nuevo espíritu que busca agradar a Dios sin importar las circunstancias. Aquí vemos que Pedro está enfatizando a su audiencia que el adorno de las mujeres no debe ser lo exterior,
sino lo que hay en sus corazones, un espíritu tierno y sereno, agradable a Dios. Porque recordemos, la iglesia debe mostrar sumisión a pesar de las circunstancias, porque esto es agradable a Dios. Un carácter sumiso, un espíritu tierno y sereno es agradable a Dios y es un instrumento que Dios puede usar para traer salvación a otras personas. La carta continúa en los versículos 5 y 6, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Pedro concluye esta porción de la carta señalando a Sara como un ejemplo de una esposa santa y sumisa. Aquí está recurrente el tema de la sumisión. Lo vemos una vez más y este ha sido el tema desde el capítulo 2, como mencioné al principio. Los creyentes se someten a la autoridad civil. Esto lo predicó nuestro hermano Michael. Los esclavos creyentes se someten a sus amos. Cristo se sujeta al plan del Padre. Y ahora las esposas creyentes se someten a sus maridos. Los creyentes ya no viven para sí mismos, sino viven para agradar a Dios. Viven para Dios. Y notemos cómo Pedro describe las mujeres de la historia y cómo éstas mostraban cualidades sobresalientes de espíritu y conducta que adornaban sus vidas. Pedro las describe como santas, que esperaban en Dios, sujetas a sus maridos, que hacen el bien y que están sin temor. Y el ejemplo que Pedro usa es Sara, un ejemplo de sumisión, y exhorta a las mujeres a imitarla para que así sean llamadas hijas de Sara, así como los que son salvos por la fe son hijos de Abraham. Sara es un ejemplo de un carácter sumiso. Sara es un ejemplo de sumisión al marido. Y Pedro resalta el gran respeto que mostraba a su marido llamándolo Señor. Este relato, si usted lee Génesis 18, usted va a encontrar cómo Sara se refiere a su marido. Él lo llama Señor. Es importante que a pesar de que lo llama Señor y de que es un gran ejemplo, que Sara no era una mujer perfecta. Los dejo de tarea que invitan que lean el Génesis capítulo 16, el relato de antes de que su nombre cambiara de Sarai y Agar. Génesis 16. Vemos que Sara no era una mujer perfecta, pero es considerada como un ejemplo de una esposa santa y sumisa. E incluso es una de las pocas mujeres que se mencionan en Hebreos 11. En ese recuento de las personas de la fe, ahí está Sara. La esposa creyente que se somete a Cristo y a su esposo y que cultiva un espíritu tierno y sereno, no tendrá miedo porque su confianza está puesta en Dios, aun cuando su cónyuge incrédulo le dé problemas y dificultades. Vemos que el énfasis de Pedro para su audiencia en estos versículos es que las mujeres santas de otros tiempos se adornaban estando sujetas a sus maridos, por consecuente hacían el bien. La iglesia de Dios debe mostrar sumisión a pesar de las circunstancias, porque esto es agradable a Dios y es un instrumento que Dios puede usar para traer salvación a otras personas. Después de enfocarse en las mujeres, Pedro cambia su atención y ahora se dirige a los hombres, maridos. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. La realidad es que hay muchas corrientes que tratan de influenciar nuestras vidas. Muchas de estas corrientes son el resultado de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y han establecido sus propios estándares. Desde el principio de la creación, el hombre rechazó la autoridad, el orden establecido por Dios. Y eso se está manifestando en el día de hoy. Estas corrientes o estándares son manifestadas en lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en la radio,
anuncios de cartelones grandes en la carretera. Y debemos ser cuidadosos con lo que estamos imitando. Pedro instruyó a las mujeres que sigan el ejemplo sumiso de Sara. Debemos ser cuidadosos con lo que estamos imitando. Como creyentes, debemos ser cuidadosos de no seguir los estándares de Hollywood que se nos venden en la televisión. Y en vez debemos regirnos por los estándares de Cristo. Si imitamos el mundo en vez de Cristo, habrá problemas en nuestros hogares. Pero si ambos cónyuges, tanto las mujeres como los maridos, imitan a Jesucristo en su misión y obediencia y en su deseo de servir a otros, nuestros hogares serán afectados de manera que agrada a Dios. Una vez alguien dijo, lo mejor que el esposo creyente puede hacer es modelar su propia vida de acuerdo a la vida de Jesucristo. En Cristo vemos una combinación hermosa de fuerza y ternura, y eso es lo que se necesita para ser un esposo triunfante. Pedro le está diciendo a su audiencia en estos versículos que los maridos convivan de manera comprensiva con sus mujeres para que sus oraciones no sean estorbadas. Vemos que Pedro ha exhortado a las mujeres a la sumisión, y aquí lo hace una vez más con los maridos. La salvación del Señor se manifiesta en un espíritu sumiso. La iglesia de Dios debe mostrar sumisión a pesar de las circunstancias, porque esto es agradable a Dios y es un instrumento que Dios puede usar para traer salvación a otras personas. Porque al hacer esto, al mostrar un carácter sumiso, estamos siguiendo con el ejemplo de Cristo. Mateo capítulo 26, versículos del 39, leemos: y adelantándose un poco cayó sobre su rostro. Este es Jesús orando en el Getsemaní. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vemos el carácter, la sumisión de Cristo al Padre, el ejemplo perfecto a seguir. Filipenses 2, capítulo 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. La razón por la que podemos ser sumisos es porque es el fruto de nuestra salvación. Si nuestra meta es la sumisión, vamos a fallar. La única manera que podemos llevar a cabo el mandato de Pedro es a través del Espíritu Santo, reconociendo al Señor Jesucristo como Salvador, y a medida que el Espíritu nos santifica, es que esto que acabamos de leer va a ser una realidad. El ser sumiso es una muestra, es un resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. Así seguimos su ejemplo. Él fue sumiso con el Padre. Él no se aferró a ser igual a Dios. Pero tenemos que ser cuidadosos de que nuestra sumisión, no idolatrar nuestra sumisión. Recordemos que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La iglesia debe mostrar sumisión a pesar de las circunstancias, porque esto agrada a Dios y es un instrumento que Dios puede usar para traer salvación a otros. Nuestra sumisión es el resultado del poder de Cristo en nuestras vidas, de su obra en la cruz de nuestras vidas. Mujer creyente, que tu conducta casta y respetuosa haga brillar a Cristo, pero esto es solo posible por medio de la obra del Espíritu Santo. Continúa siguiendo el ejemplo de Cristo.
creciendo en su misión, resultado de la esperanza incorruptible que hay en Cristo. Marido, vive sometido al señorío de Cristo. Sé imitador de Cristo para que al someterse a tu liderazgo y a tu autoridad sea un deleite para tu esposa. La iglesia de Dios debe mostrar su misión a pesar de las circunstancias, porque esto es agradable a Dios y es un instrumento que Dios puede usar para traer salvación a otras personas. Oremos. Dios, Padre bueno y misericordioso, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer en su misión, a rendirnos completamente a ti, y que esto a nosotros vivir de esta manera te dé gloria a ti, sea de tu agrado. Gracias, Señor, por tu palabra. Transfórmanos, santifícanos con tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.